muchas gracias a la organización por la invitación. La verdad que la convocatoria, la consigna, Uruguay productivo y energía para el desarrollo, prácticamente es a lo que nos dedicamos. Así que las tres fascinadas de estar hoy hablando de esto. De hecho, hace ya muchos meses, cuando nos invitaron a participar, nunca imaginamos que íbamos a estar en un contexto internacional tan duro como el que hoy nos toca, y de alguna manera creo que todos tenemos mucho más claro la importancia que tiene trabajar los temas de energía en cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, una cosa muy importante que me parece que nosotros tenemos que trasladar desde el Ministerio de Industria es recordar que tenemos una política energética, que es una política de Estado, que se discutió en una comisión multipartidaria donde estuvieron presentes los partidos políticos que en ese momento tenían representación parlamentaria, y que en sí misma tiene como gran objetivo el desarrollo sostenible y pone en el centro el para qué, para el bienestar de los ciudadanos, dice claramente. Y increíblemente, si nos ponemos a pensar en aquel entonces, ni siquiera se habían definido los ODS. Hoy todos tenemos mucho más claro que trabajamos atrás de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo puse ahí algunos de los que desde el área de energía contribuimos, digamos, principalmente aportamos información. Ahí tengo el equipo de la Dirección de Energía para el ODS 7, pero contribuimos con muchos de los indicadores. Y en definitiva, ¿qué fue lo que planteó la política energética? Bueno, se dividió en 4 ejes. En el eje institucional habla de los roles, de la importancia de la gobernanza, de la importancia que el Ministerio, a través de su Dirección de Energía, determine las reglas, habla de marcos regulatorios, del desarrollo de capacidades, habla del rol de las empresas públicas. Concretamente, le pide a las empresas públicas que trabajen en el marco de esta política energética, lo hagan para el desarrollo del país. Le pide a las empresas privadas que también cuando desarrollen proyectos en el Uruguay lo hagan con transferencia tecnológica, que hagan aporte, digamos, en el conocimiento. Planteó un eje de la oferta, que es el que capaz que todos más conocen, que habla de, qué era lo que pretendíamos, diversificación de la matriz, entonces la introducción de las energías renovables, de los biocombustibles, hablaba de potenciar la infraestructura, de perspectiva tecnológica, de estar atento a todo lo que se viene. Por eso en aquel momento, en el 2010, por ejemplo, el tema de hidrógeno se mencionaba como una posibilidad, nunca como algo tan concreto como hoy lo tenemos en la discusión. Bueno, habla de un eje de la demanda, en donde se decía fundamentalmente la importancia del concepto de eficiencia energética y la importancia de tener proyecciones y perspectiva de futuro para poder tomar decisiones. Y un eje social, esto no tiene un orden de prioridad, pero básicamente habla del para qué. Esto la ministra lo dice todo el tiempo, para qué hacemos las cosas, las hacemos para que la gente esté mejor, para que tengamos un desarrollo como sociedad. ¿Y qué tuvo de rico entonces esta política energética? En sí mismo también creo que fue de avanzada, porque muchos de los conceptos que están ahí después en el mundo se empezaron a reproducir, esto de transición energética justa, pero en aquel entonces no estaba dicho de ese modo en ningún momento. La contribución al cambio climático, eso surgió todo después. Y sin embargo nuestra política lo tiene ahí adentro. Y lo más rico fue cómo fue implementada, ¿no? Acá tenemos que reconocer que todos pusimos un poquito. Estuvo el sector político acordando un tema de esta magnitud, estuvo los distintos poderes ejecutivos que se sucedieron desde el acuerdo, estuvieron las empresas públicas, por supuesto, y ahora después vamos a ver qué nos cuentan digamos, y el impacto que tuvieron en nuestra matriz energética. Estuvo el sector privado también, con el desarrollo fundamentalmente de las energías renovables, pero no solo, también desde las empresas que trabajaron la eficiencia energética y demás. Múltiples instituciones administrativas, recuerdo la introducción de las energías renovables, cuando entraban los molinos, y eso tenía un montón de necesidades, los gobiernos locales, la academia es fundamental.
Tuvimos estudios que analizaron los recursos naturales que teníamos en Uruguay y sobre los cuales sustentamos después muchas de las definiciones y estuvieron en muchos otros momentos para la toma de decisiones. Los sindicatos de la energía también participaron en este proceso y en todas las etapas que se sucedieron, y otras organizaciones sociales que estuvieron también en las mesas de trabajo. Este es un poco el resultado sobre todo si miramos los últimos años. Está desde el año 65 porque es la serie que tenemos en el Uruguay y que también nos da orgullo, 60 años de balance energético, pero se nota claramente cómo en los últimos 20 años toda la necesidad de energía extra, digamos, de lo que veníamos necesitando, se toma a partir del crecimiento de las energías renovables. Y ahí está el rol de UTE, que tomó toda esa energía que se generó, está el rol de ANCAP, que nos cubrió en todo este periodo también de la parte roja, que es el petróleo y derivados del petróleo, que todavía seguimos utilizando. Las matrices que están abajo, creo que tengo para señalar, bueno, pues se notan claramente. Están puestas las tortas, digamos, del año 2005 y 2024, que muestran claramente cómo esa realidad se da como resultado que en porcentaje, digamos, crecimos en estos 20 años más del doble en cuanto a necesidad energética y entonces quedamos con un porcentaje de renovabilidad del 64%. Eso es mucho mejor que el promedio del mundo, que son las gráficas verticales. Bueno, básicamente el crecimiento de las renovables que veíamos se dio por la instalación de potencia de generación eléctrica con esa realidad, ¿no? Mucho más parques distribuidos por todo el país, con distintas fuentes, entonces es diversificación, es desarrollo local, es creación de nuevos empleos. Eso trajo también como derrame la política energética. Y bueno, y como correlato, digamos, de esa transformación de la generación eléctrica, está la disminución en las emisiones de CO2. Y por eso también decimos que nuestra política energética está muy enganchada con nuestra política ambiental, con nuestra política de cambio climático, con la estrategia de largo plazo que después se firmó, se determinó acá para el Uruguay, y muchas otras políticas que fueron surgiendo. Nos transformamos también de netos importadores a netos exportadores. Y bueno, y allí están las realidades de muchos de los días del Uruguay, que tenemos 100% de generación renovable, incluso a veces también exportando. Bien, llegamos hasta ahí. ¿Cómo es en el año 2024 el consumo final de energía? Ese 35% de petróleo que todavía estamos usando, fundamentalmente se lo lleva el transporte, un 68%, y 18% la industria. Entonces, esto es a lo que nosotros llamamos la segunda fase de la transformación energética en Uruguay. Son todas líneas de trabajo que van en pos de la descarbonización, esa que nos resta. Entonces, ahora yo lo que quería era contarles un poco en qué estamos trabajando en la Dirección de Energía, en el Ministerio, en este primer año de gobierno. Básicamente, esas son las líneas principales. El gobierno anterior dejó un plan de eficiencia energética. Nosotros tuvimos un plan 2014-2024. El gobierno anterior dejó un plan de eficiencia en consulta pública. Nosotros lo tomamos, lo trabajamos con el equipo durante todo el año 2025 y salimos con un nuevo plan 2025-2035, que ahora después les voy a contar un poco más. Trabajamos en la electrificación de usos. Eso es básicamente la posibilidad de poder pasar de combustibles fósiles a energía eléctrica en transporte, industria, demás. Ahí tenemos varias líneas de trabajo. Esto va a quedar después, lo pueden repasar. Combustibles alternativos, los biocombustibles, que ya tenemos experiencia, pero los combustibles que surgen a partir de la energía eléctrica, como pueden ser los derivados del hidrógeno u otros. Está en esa línea también de combustibles alternativos el gas natural, que entendemos que puede cumplir un rol en la transición para sustituir gasoil o fuel oil y también disminuir gases de efecto invernadero. Y todo esto otra vez, ¿para qué? ¿No? Ahí está el pilar de la justicia energética, así se le llama ahora a nivel mundial, pero básicamente tiene este concepto de atender la equidad social, el desarrollo económico, la adaptación al cambio climático,
temas de participación ciudadana, temas de género. Todo atravesado por lo que ya siempre viene haciendo el Uruguay desde que tiene la política energética, que es trabajar en sus marcos regulatorios, en la planificación de largo plazo, en generación de capacidades. No podemos abandonar todo lo que es investigación, desarrollo e innovación. Dentro de poco vamos a estar lanzando el Fondo Sectorial de Energía nuevamente, potenciado. Hay que trabajar en finanzas sostenibles, hay que trabajar en cooperación. El plan de eficiencia energética que les comentaba recién se anunció, no veo la fecha, pero 5 de marzo. Y ustedes ven ahí muchos ministros sentados ese día, porque la gran diferencia que tiene el plan de eficiencia energética que pusimos arriba de la mesa con respecto al anterior es que queremos que pegue un salto de escala, digamos. Es imposible que un plan de eficiencia hecho desde una dirección nacional pueda transformar la eficiencia de las edificaciones. Tenemos que trabajar con el Ministerio de Vivienda. Es imposible que pretendamos conseguir las metas para movilidad sostenible de 50% con los eléctricos si no trabajamos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con las intendencias, en fin. Entonces, crea un Consejo Nacional de Eficiencia Energética y están planteadas muchas líneas de trabajo. Este decreto se terminó firmando hace poquitos días, así que está muy fresquito. También les quedan ahí las líneas de trabajo, pero son muchas y muy importantes todas. Estamos trabajando en política de movilidad sostenible y también tengo que decir, el gobierno anterior, en febrero del 25, dejó una política de movilidad urbana sostenible, un decreto que venía trabajando un equipo técnico desde el año 2014, pero así como quedó lo tomó este gobierno y de hecho llamó por primera vez a la Comisión Interministerial de Movilidad Sostenible. Otra vez juntamos a los ministros, a muchos de los ministros que tenían que ver con este tema, para que dieran el ok, a empezar a trabajar en las líneas que estaban en este decreto, y hay un equipo técnico ahora trabajando que ya tiene un plan trienal que ahora es imposible que lo cuente, pero que en lo que tiene que ver con nuestro ministerio, nuestra Dirección de Energía, y con foco en electromovilidad, les cuento por arriba, las líneas principales que estamos trabajando es esta meta de llegar al 2030 con 50% de ómnibus eléctricos. Estamos trabajando en el desarrollo de red de carga de acceso público, mejorarla, digamos, y esto es en trabajo con UTE, pero también con los privados que tienen interés en poner y que están poniendo carga en la vía pública. Tenemos un montón de desafíos que tienen que ver con nuevos modelos de negocio, con cuestiones regulatorias y con cuestiones ambientales. En este periodo también el Ministerio de Ambiente, y lo firmó nuestro Ministerio también, sacó este decreto que habla de la responsabilidad para las baterías y la posibilidad también de trabajar en economía circular en este sentido, priorizando el segundo uso. Energías renovables, también el periodo anterior, el equipo técnico de la Dirección de Energía había hecho un plan de expansión, de generación, y esto no lo hacemos solo nosotros, el equipo de UTE hace sus propios planes, ADME los propios, pero todos más o menos estaban mostrando que se necesita incorporar más generación en los próximos años. Importante. Digamos, en cantidades, en volúmenes importantes otra vez, y lo que muestran los planes es que fundamentalmente de solar o fotovoltaica, por lo menos en los primeros años. Así que lo que hicimos fue, estamos revisando este plan, ajustándolo, poniéndonos en acuerdo todas las partes que trabajamos en esto. La intención es que podamos tener en el segundo semestre más claridad y poder transmitir un cronograma de expansión acordado. A la vez hicimos una convocatoria a los actores privados que han participado en el pasado en la instalación de parques para promover una nueva metodología de contratación. Esto ha sido común a lo largo de la historia en la Dirección de Energía, de consultar para relevar opiniones, y la idea estamos trabajando ahora en las cosas que nos presentaron para ver si tenemos o no una nueva modalidad junto con las que ya se han usado en el pasado para la generación eléctrica. En hidrógeno y derivados hemos trabajado mucho el año pasado. Una de las primeras cosas que hizo la ministra fue hacernos caso y ir a Países Bajos a seguir manteniendo al Uruguay ahí en el mapa. Es difícil eso, ¿no? Lograr que apenas entrada a un ministerio tome esa decisión, y se tomó el tiempo y el trabajo y lo hizo.
y muchos de nosotros hemos estado por la región también, intentando dejar lo mejor parado posible al país. Tenemos, por suerte, la cooperación internacional que nos va a financiar un montón de estudios en los próximos 2 o 3 años. Estos son los ejes en los que venimos trabajando, tienen muchas actividades, también queda para que todos lo vean, pero básicamente lo que queremos transmitir es, vemos en esto una posibilidad, una puerta para una nueva industria en el Uruguay. Si es que esa industria deja un derrame, ¿no? Si se hace con aporte y conocimiento de parte de los uruguayos, si contribuye desde otros lugares, ¿no? Estamos trabajando en mucho y en coordinación con el Ministerio de Ambiente también, en la evaluación ambiental estratégica. Los equipos técnicos han estado en un montón de talleres estos últimos meses y también trabajando con la ciudadanía y recibiendo todo tipo de opiniones, ¿no? Entonces, son temas polémicos que no los habíamos tratado en el Uruguay y que no estaban tan discutidos en la política energética que tenemos. Entonces, ahora vamos a contar qué es lo que queremos hacer con eso. Temas regulatorios, bueno, también en este último año hemos estado, primero en la ley de presupuesto, pusimos un artículo que establece que los certificados que veníamos dando son los únicos con validez y eso robustece a la certificación de energías renovables. No sé si todos saben, pero digamos los clientes medianos y grandes de energía eléctrica pueden solicitar certificados y para un instante, para un momento preciso, digamos, del tiempo, se les dice exactamente cómo fue la energía que consumieron, qué porcentaje de cada fuente. Eso tiene un valor, sobre todo para las industrias exportadoras, así que estamos cada día incorporando un poquito más de clientes en estos certificados y también analizando qué otra vuelta se le puede dar para que se tomen en todos los mercados, ¿no? Como válidos. Teníamos un tema con los microgeneradores, que también fue microgeneradores de energía, que también fue un nicho, digamos, en donde hubo crecimiento en los últimos años, empresas que se dedicaron a esto, pequeñas empresas o industrias que también apostaron a tener su propia generación. Bueno, eso en los primeros años estaba subsidiado. Cuando nosotros tomamos ahora, el año pasado el gobierno, se terminaban los primeros contratos y había que tomar decisiones de cómo seguía eso y hicimos un trabajo también con el sector privado y con UTE para llegar a un acuerdo. Estamos por salir con algún decreto en ese sentido y estamos también trabajando fuertemente en evaluar un marco para aquellos proyectos que generan energía a partir de residuos, porque también entendemos que tienen un plus ambiental y que es necesario mirarlos con otros ojos. Hemos trabajado en temas regulatorios en hidrocarburos, eso también creo que es bastante público. El año pasado incorporamos precisiones a la metodología que había quedado del gobierno anterior. Nosotros entendemos que fueron precisiones que incluso le pusieron coto al propio Poder Ejecutivo, se puso coto. Nosotros estamos convencidos de las áreas técnicas que es un buen decreto. De hecho, incluso en esta situación tan excepcional que estamos viviendo, el decreto dejó prevista una válvula de escape, que es la que hoy en día estamos utilizando, ¿no? Y trabajamos mucho también durante el año pasado con la URSEA, que anda por allá, los compañeros, y con toda la cadena de distribución secundaria de los combustibles líquidos, porque también había quedado un marco regulatorio complicado, que en eso estuvimos todos de acuerdo, el sector público y privado, y en definitiva terminó en diciembre con un exhorto del Ministerio a la URSEA para que en el plazo de 2 años podamos tener una regulación integral. Ustedes saben que históricamente ANCAP tenía un vínculo directo con la regulación en la cadena de distribución secundaria. Cuando en el periodo pasado eso se va para atrás, implicó a tener que hacer muchas cosas que antes estaban directamente en los contratos. Y eso no quedó pautado y dio lugar a después muchos recursos administrativos y cosas que también creo todos saben, pues salió en la prensa, que pasaron con estaciones de servicio. Así que bueno, importante, estamos trabajando en este marco regulatorio para que quede sólido. Estamos trabajando en economía circular. Hace poquitos días se lanzó este proyecto en el marco de uno de los GEF, que se llama Revalora, y bueno, es un nuevo producto de UTE que va a estar disponible y que
la Facultad de Ingeniería trabajó con la Dirección de Energía en ubicar, en diagnosticar que hay una porción de la industria que puede estar aprovechándolo. Básicamente es un precio muy especial para el uso de excedentes. Bueno, y temas institucionales. También en la ley de presupuesto pusimos un artículo que crea el Comité de Coordinación Energética con las chicas. Esto estaba en la política energética, en el acuerdo multipartidario, dicho como que era algo importante, que debía existir y nunca se había concretado. Y nosotros, y hay quienes dijeron también, no era necesario que lo pusieran en una ley, pero nosotros estamos convencidos que es bueno que esté en una ley y que hay que reglamentarlo. Estamos empezando a trabajar y creemos que va a dar muchos frutos y que va a quedar para el futuro también. Bueno, participamos en muchísimos organismos e iniciativas internacionales, muchas. Yo acá solo voy a decir que esto es súper importante para el Uruguay. Obtenemos muchas veces conocimiento que no podemos tener por nuestros propios medios, o cooperación de organismos internacionales. En alguna de estas iniciativas, por ejemplo, se está trabajando la remodelación de Salto Grande, o sea, temas muy gruesos e importantes para el país, que por mencionar alguno, digamos. Y con esto voy cerrando. ¿Cuál es, entendemos, el objetivo más importante para nosotros en este periodo? Sería poder dar una rediscusión de la política energética, que iba hasta el 2030 está a la vuelta de la esquina, pero que además no tuvo nunca una revisión intermedia. Entonces, aquel contexto del año 2010 cambió mucho, cambió muchísimas cosas. La intención es hacer esto acorde a las buenas prácticas, porque nosotros el año pasado, hasta lo anunciamos también, a la interna de la Dirección de Energía habíamos estado proponiendo, de hecho hicimos un documento de política energética al 2050. El gobierno anterior había dejado también una agenda al 2040, creo que era. Pero cuando nos pusimos a trabajar de verdad en el asunto, digamos que hay caminos que están pautados y buscamos colaboración externa. El BIDE nos está ayudando, contrató a Fundación Bariloche y pasamos por una primera etapa ahora en febrero o marzo de entrevistas a todos los actores relevantes del ecosistema energético para que nos dijeran cuáles son los problemas o desafíos que entienden que tiene hoy el Uruguay en materia energética. Y créanme que es duro escucharlo, porque hoy yo les estuve contando todo lo bueno, pero también sabemos que tenemos desafíos. Y mañana vamos a trabajar en un taller con los organismos públicos para poner todos esos problemas que nos dicen los demás que tenemos y que nosotros mismos sabemos que tenemos, para plantear líneas estratégicas para el 2050. Pensamos tomarnos unos meses del segundo semestre para hacer prospectiva y planificación. Tenemos los recursos humanos que lo pueden hacer en la Dirección de Energía. Y la intención es ir a una discusión multipartidaria en el año 2027. Creemos que hay ambiente. Nos hemos encontrado que con todas las personas que hemos hecho entrevistas, sí nos hablan de problemas, de cosas que tenemos que solucionar, pero todas destacan la importancia de tener una política energética. Así que en eso estamos y yo cierro con esto. Le robé a Irena la tapa de un trabajo que ellos hicieron que habla sobre seguridad energética. Me pareció muy interesante lo que dice al final, que reconoce que el abordar la seguridad energética es tanto una tarea política como técnica. Y estamos súper convencidos de eso. Y el Uruguay lo transitó y logra hoy ver los frutos de ese camino. Creemos que la mesa está servida, tenemos que trabajar entre todos y volver a tener un nuevo acuerdo multipartidario de energía. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Precisaría un banquito. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Muchas gracias, ministra, muchas gracias, ministro, por acompañarnos en esta noche tan especial. Tantas personas queridas de tantas instituciones y organismos, y creo que para UTE es una oportunidad para contarles un poco nuestra visión, nuestro trabajo en grandes líneas, nuestros grandes proyectos.
e intenté abordar de alguna manera todos los temas, que era un título muy ambicioso la noche de hoy. De alguna manera voy a irlos transcurriendo y les voy a ir contando en qué estamos. Para arrancar tenemos un videíto para compartir. Uruguay avanza hacia un futuro más sostenible y UTE impulsa ese cambio con una matriz eléctrica limpia. A la energía hidráulica le sumamos nuevos parques solares y eólicos que analizamos y monitoreamos de forma constante para cuidar el impacto ambiental. Los cuales conectamos a través de líneas que buscan cuidar la flora y fauna autóctona, así como el patrimonio histórico y cultural. Gestionamos nuestros residuos sólidos con operadores nacionales e internacionales cuando no hay soluciones a nivel país. En el año 2025 alcanzamos un hito muy significativo en la gestión de residuos, logrando la exportación de los mismos a plantas especializadas en el exterior, donde son tratados bajo estrictas normas internacionales en cumplimiento de los convenios de Estocolmo y Basilea. De esta manera, seguimos contribuyendo al desarrollo sostenible del país. UTE. Bueno, entonces, un poco en este camino es contarles, Ariana algo ya nos adelantó, pero cómo ha sido en nuestra historia esta incorporación de energías renovables. Entonces, vemos, como también comentaba Ariana, desde que tenemos registro del BEM en el 1965, nuestra porción de energías renovables era solo del 36%. A medida que transcurre el tiempo y llegamos al 2025 con casi un 99% de energías renovables, en ocasiones hasta un 100% de energías renovables, vemos cómo también las centrales de generación térmicas de alguna manera han disminuido su participación, hemos mantenido las hidráulicas en importancia. Y después han ido surgiendo tanto la biomasa, como la energía eólica, como la energía solar. Pero destacar en todo esto también la complementariedad de todas estas fuentes. Porque hoy por hoy, cuando tenemos también un 98, un 97 de renovables, siempre está esa garantía, esa seguridad que tenemos del respaldo hidráulico y también de las centrales térmicas. Porque es necesario tenerlas allí. Tenemos picos de consumo, de repente en la noche, en las noches frías, y no tenemos sol, de repente no hay viento. Entonces, la complementariedad de estas fuentes es también lo que hace a la riqueza energética de nuestro país. Un poco haciendo este recorrido un poco más detallado, veíamos en el año 1965 donde la generación principal era en base a fuentes fósiles e hidroenergía. Para el año 82 ya teníamos a todas nuestras represas, las 3 del Río Negro y teníamos a Salto Grande. Y seguimos en ese camino, en esa trayectoria, incorporando otro tipo de fuentes renovables y allí por el año 90, según los registros del BEN, ya habían algunos procesos que utilizaban a la biomasa en sus procesos productivos. Obviamente que a partir del año 2007, con la incorporación de las grandes pasteras, ahí pegamos un salto cuantitativo. Y de a poco empezó a incorporarse la energía eólica. En el año 2009 aparecen los pequeños parques de manera tímida. Después, ya a partir del año 2010, a través de decretos del Poder Ejecutivo, se fueron desarrollando los distintos procesos donde se fue incorporando parques eólicos propios y parques eólicos de generadores privados. En todo este trayecto, en todo este proceso, que es continuo, que no se termina acá, sino que sigue, lo que hay que destacar, además de esa complementariedad de fuentes, es la complementariedad de actores, porque acá nadie hace nada solo. Todos somos parte de un mismo país y cada uno contribuye desde su lugar, aporta desde su rol para un bien común, que es el bien de todos quienes estamos acá. Con el cambio de la matriz, como a partir del 2010, con el acuerdo multipartidario que bien nos describió Ariana en detalle recién, ese acuerdo sin duda que permitió dar ese salto
y cambiar esta perspectiva. Y en el año 2015 se incorporan las primeras centrales grandes de fotovoltaicas. Y allí yo, ahora mirándolo un poquito mejor, le agregaría, en el año 2019 apareció Punta del Tigre como una nueva central diferente, con otro potencial, en un lugar muy especial, en Punta del Tigre, con la posibilidad de utilizar gas natural, que en ese momento era impensable y hoy por hoy es otro recurso que estamos utilizando y que de alguna manera contribuye a mejorar toda nuestra ecuación de matriz energética. Y como bien les decía ahora, es importante destacar eso mismo, o sea, todo esto sucede porque todas las fuentes de generación que tenemos disponibles son complementarias. Esto viene para satisfacer una necesidad básica que es la disponibilidad permanente y continua del servicio. Hoy por hoy nuestra vida está atravesada por la energía eléctrica, estudio, trabajo, producción, diversión, todos los roles que uno puede pensar están atravesados por la energía eléctrica. Y lo que nos requieren a nosotros es que esa energía esté disponible y que esté con la calidad adecuada, con la continuidad adecuada, sin cortes, todo eso. Entonces, todo eso se logra con las distintas fuentes que nos abastecen. También nos permite ser fuertes en cuanto a condiciones climáticas adversas. Hemos atravesado recientemente sequías y, sin embargo, nuestro abastecimiento a la demanda se siguió dando de manera continua y como estaba previsto, sin sobresaltos. También el acceso fue declarado en el 2008 un derecho humano y en UTE lo tenemos bien incorporado. Nosotros somos una empresa que tiene que ser rentable, que tiene que rendir a cuentas generales, tiene que rendir qué está haciendo a sus socios, pero también tiene que llegar a todo el territorio. Y allí es donde vemos el acceso a la energía como un derecho humano. Tenemos que llegar a la mitad del campo, porque quienes viven allí tienen los mismos derechos que quienes vivimos en la ciudad. Y eso lo permite el hecho de que UTE sea una empresa pública que sea de todos y todas las uruguayas. La eficiencia y la sostenibilidad, sin duda, que parte de esta complementariedad. ¿Y qué significa eso? Que no significa gastar menos o restringirnos, sino todo lo contrario, tener las mismas comodidades o tener más comodidades sin comprometer a las generaciones futuras. En uno de esos principios está en nuestra génesis, siempre estamos trabajando en la sostenibilidad porque estamos convencidos de que tenemos que dejarle a quienes vienen un mundo mejor y más sustentable. Y un hecho no menor también es la estabilidad ante la volatilidad internacional y regional. Hoy por hoy estamos en una situación compleja a nivel internacional y bueno, los que son el petróleo, los derivados del petróleo han visto cómo sus precios han subido de manera desmedida y nosotros como Estado hemos logrado que la energía eléctrica no cambie de precio y eso no es un hecho menor. Y eso se debe precisamente a toda esta complementariedad de recursos que tenemos, a toda esta gran matriz energética que utiliza recursos naturales y que ha ido ganando a lo largo de los años esa soberanía energética, que de alguna manera no es que nos haga inmunes a lo que sucede, pero sí nos da ciertas protecciones y nos da ciertas herramientas para enfrentar adversidades como las que estamos atravesando. ¿Y cómo llegamos a este sistema eléctrico complejo? Ahí se ven un montón de figuras y ahí la idea era un poco mostrarles cómo ha sido esta expansión de las diferentes plantas solares, eólicas, hidráulicas, las interconexiones que tenemos con los países vecinos y cómo también todo esto es posible gracias a las redes eléctricas, ¿no? Que todo esto está conectado por redes de alta tensión y que a lo largo de este camino también no solo ha sido incorporar fuentes de generación, sino conectarlas.
hemos conectado a través de las líneas de alta tensión, hemos cerrado lo que nosotros le llamamos el Anillo del Norte, que me dieron una buena noticia hace un rato de que está bastante avanzado el proyecto, y eso le da robustez a nuestro sistema eléctrico, porque nuestras redes están malladas y si surge algún problema y por algún lado no nos puede llegar la corriente, puede llegar por otra red. Esto es una gran fortaleza de nuestro sistema y también lo que nos permite es esta interconexión con los países vecinos, donde no solo compramos y vendemos, sino que también nos apoyamos ante situaciones de emergencia, como tuvimos el mes pasado, donde tuvimos que brindar nuestro apoyo a Argentina por una situación de emergencia que ellos estaban atravesando. Entonces, con todo esto que venimos hablando, ¿cómo se posiciona UTE? Bueno, UTE se posiciona como un gran vector de descarbonización y como un gran vector de sostenibilidad. ¿De qué? De toda nuestra economía nacional. Porque el cambio de la matriz ha posibilitado esto, donde crecimiento no es antónimo de sostenibilidad ambiental. Ver los molinos no nos debería perjudicar, al contrario, es una señal de que estamos en el camino de la sostenibilidad, recurriendo a nuestras fuentes autóctonas y no dependiendo de recursos que no poseemos. Entonces, ¿qué es UTE? Para nosotros UTE es un motor de desarrollo, porque todo esto, el objetivo que hay atrás, sin duda que es la gente, los procesos productivos, el desarrollo productivo del Uruguay, el desarrollo de cada una de las personas. Y como empresa pública lo que debemos garantizar es el acceso y la soberanía energética. Y por otro lado también tenemos que ser rentables, porque somos una empresa que vende energía eléctrica. Entonces tenemos que ser rentables y tenemos que ser sostenibles. Porque detrás de todo esto están nuestros clientes, quienes hacen que nuestra empresa funcione y a quienes también debemos todos los servicios que damos. Y UTE como empresa pública muy particular, como siempre decimos, Uruguay en sí es muy particular, está inserta dentro de estos 4 pilares que acá. Porque tenemos un presupuesto, somos una empresa pública, tenemos un presupuesto que está regido por EPP, por el Ministerio de Economía y Finanzas, y también tenemos un marco regulatorio, que es nuestra guía, que es la que nos va marcando el camino por donde podemos transitar y por donde no. Pero no nos podemos olvidar en ningún momento de nuestro rol social. Como empresa pública tenemos un rol social fundamental, porque a su vez tenemos que garantizar ese acceso a la energía eléctrica, que es un derecho. Y no menos importante es el rol que tenemos en la parte productiva. Sin la energía eléctrica, el desarrollo productivo no es viable. Entonces tenemos que llegar a todos los rincones del Uruguay y tenemos que ser apoyo para que esos proyectos productivos se puedan desarrollar. Y acá vemos cómo UTE es el motor de ese desarrollo productivo, haciendo que esos procesos sean más sostenibles. ¿Por qué son más sostenibles? Porque tenemos una matriz de energías renovables que hacen posible que esa generación sea sostenible. Tenemos un aporte a rentas generales que a su vez se vuelcan a otros sectores o incluso también a los sectores productivos. Y a su vez agregamos políticas públicas específicas, porque nosotros somos un brazo ejecutor de políticas públicas de acuerdo a lo que nos indique el Poder Ejecutivo, porque somos una empresa pública. Y este es un ejemplo de las bonificaciones que se dieron, por ejemplo, al sector productivo en el 2025, y dentro de sectores productivos como acá tenemos, como la industria pesquera, como el sector lácteo, como el riego, también apoyos al comercio, a la industria, a las pymes, al transporte, a otros sectores que incluyen, por ejemplo, eventos ante calamidades o cuando hay inundaciones o microgeneradores. Y la parte de electrificación rural, que no es menor,
donde las redes de distribución hace que esta energía llegue a todos los lugares del país. Entonces, nosotros como vector de descarbonización y vector de sostenibilidad de toda la economía nacional, es lo que hace a UTE como un posibilitador y un facilitador de que esto suceda. En este camino vemos que ambiente y economía no son antónimos, sino que van en un mismo sentido. ¿Y cómo podemos incluir a la movilidad sostenible en todo este discurso productivo? Si nosotros pensamos que descarbonizamos el transporte, ¿cómo logramos esa descarbonización? Bueno, lo que llega a para generar esa energía, siendo todas de fuentes renovables, allí realmente logramos descarbonizar el transporte, no solo porque sea eléctrico, sino todo lo que está atrás en esa cadena productiva para producir esa electricidad. Si tenemos esto en mente, podemos descarbonizar la economía. El transporte es uno de los sectores donde cuesta más quizás descarbonizar, pero ya estamos en un proceso que se inició hace unos años y ahora lo que estamos es en un cambio de paradigma. Como decía Ariana, en ir al para qué de las cosas, porque no es solo comprar un vehículo eléctrico porque sea un auto eléctrico en sí mismo, sino que es pensar en el para qué lo hacemos. Entonces, apuntamos a una movilidad sostenible en el transporte colectivo, pensando que su contribución es hacia un objetivo mayor, que es el de descarbonizar toda la economía. Y de allí pasa a ser parte de una visión más integral de lo que es el proyecto de sostenibilidad de nuestro país. ¿Y qué proyectos tenemos a futuro? Bueno, como les decía recién, este es un camino que se inició y lejos de terminar, estamos en continuo cambio, ¿no? Tenemos un plan director y lo destacable de este plan director es que nos pusimos juntos a pensar cómo seguir adelante. En este plan director se juntaron las distintas áreas de UTE y no fue solo el resultado de un modelo, sino que a ese modelo se le incorporó, bueno, generación que opinaba, transmisión que opinaba, distribución que opinaba, y juntos se pusieron a trabajar en un modelo de expansión más complexivo, donde no solo es pensar dónde vamos a instalar energía renovable, sino dónde tenemos capacidad de transmitir esa energía. Porque si solo instalamos generación, pero no tenemos cómo hacer de que le llegue a todos los usuarios, de nada nos sirve o nos saldría muchísimo más caro. Entonces, en esa ecuación se logró optimizar tanto la parte técnica como la parte económica, como la parte financiera. Y con este horizonte en el mediano y largo plazo es que vamos a lograr una verdadera independencia energética. Las grandes líneas de nuestro plan de expansión, como recién indicaba Ariana, nos muestran que lo ideal es seguir instalando energía solar y si podemos terminar este quinquenio con 500 megavatios de potencia solar instalada sería maravilloso. Pero bueno, tenemos que estar aceitados y tenemos que trabajar en conjunto para lograr estos objetivos. Y no solo planificamos para este quinquenio, porque nuestras planificaciones, de la misma manera que pensar en el cambio de la matriz se hizo con un horizonte temporal a más largo plazo, el plan de expansión nuestro también es a mediano y largo plazo. Entonces no miramos solo los próximos 5 años, sino que miramos para más adelante. Y de alguna manera les mostramos en ese mapa posibles lugares donde se ve potencialidad para instalar energía solar. Y también en parques eólicos. Y un desafío aún mayor que tenemos es lo que nosotros le llamamos el tercer corredor, que es una línea de transmisión de alta tensión ubicado que une el centro del país con el sur del país.
Inversiones en este tipo de líneas, si bien reciente se está terminando el Anillo del Norte, que le da una robustez importante al sistema eléctrico, nos está faltando que la energía llegue con la calidad adecuada y en cantidad suficiente al sur del país, donde se esperan los mayores desarrollos de los proyectos, tanto los que ya tenemos actualmente como futuros, por ejemplo, data centers, que buscan precisamente ubicarse cerca de Montevideo. Entonces, en un futuro, pensar en ese tercer corredor va a darle otra robustez al sistema y va a permitir que la energía se evacúe correctamente hacia el sur del país. Todo esto está regido por los principios de la gestión que resolvimos el año pasado. Estos son los principios que van a regir nuestra gestión. El año pasado, en el encuentro de gestión, definimos estos 4 grandes ejes o estos 4 grandes paraguas en los cuales se deben basar nuestra gestión, que es precisamente la sostenibilidad ambiental, por todo esto que recién hablábamos, la rentabilidad, porque tenemos que rendir cuentas y tenemos que ser rentables porque es nuestro métier, somos una empresa eléctrica, pero no podemos dejar de lado la equidad, ni la equidad territorial, ni la equidad entre las personas, porque también es un derecho fundamental. Y todo esto basado en la transparencia. Estamos trabajando para que nuestras cuentas y nuestros contratos y todo lo que rige nuestro día a día sea más transparente, porque es necesario que así sea. Entonces, para ir terminando, UTE, en el centro de todo este gran entramado, es un sostén de desarrollo económico, social y ambiental. UTE generadora y proveedora de energía. También crea empleo de calidad y promotora del talento calificado. UTE tiene grandes desarrollos realizados a nivel de innovación que han permitido a su vez mejorar nuestra calidad de servicio. Desde los equipos de tecnologías de la información han desarrollado un montón de modelos que hoy por hoy nos permiten ahorrar costos, nos permiten detectar tempranamente alguna irregularidad y evitar que las brigadas estén por allí disponibles. Y eso es un gran valor que tiene la empresa pública. Somos generadores de empleo de calidad. Y esto a su vez permite compartirlo con otras empresas y vender también nuestros servicios a otras empresas nacionales e internacionales. Todo esto se hace con excelencia y compromiso. Tenemos acá hoy que nos están acompañando el cuerpo gerencial y estoy segura que cada uno de ellos desde su lugar está sumamente comprometido con la empresa pública y cada uno desde su rol lo deja todo en la cancha, como se dice. Así que gracias. Bueno, y para terminar, simplemente también somos garantes de soberanía y de los derechos humanos. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Lamento mucho que ser la última de la noche, porque además he traído una cantidad de gráficos y números que les aviso, todos esos premios y sorteos que anunció Danilo. Pero Danilo, van a participar todos aquellos que me contesten correctamente las preguntas que les haga al finalizar. Si no, no participan del sorteo, así que vayan despertándose porque si no, no hay premios. Bueno, hablando ahora muy seriamente, porque realmente el tema lo amerita, o por lo menos yo lo siento así, ustedes ya lo van a notar. Soy, como se dice popularmente, camisetera de las empresas públicas. Entonces, yo creo que, como han destacado mis compañeras antes al hablar, estamos en un momento, en una crisis de petróleo, pero que no es de petróleo, es una crisis energética. Y en estas crisis, como pasa en la vida diaria, es en las crisis cuando destacamos algunos valores y hacemos algunas reflexiones. Y en este momento, creo que es el momento de poner en valor el rol de las empresas públicas.
Hay muchísimos países tratando de enfrentar esta crisis, tomando medidas algunas muy drásticas, algunas han trasladado a los precios de los combustibles la suba, tal cual ocurrió en el mundo entero, otras han aplicado medidas fiscales, subsidios, pero lo peor de esta situación no es solo el precio, sino que además hay crisis de suministro. Entonces, están enfrentando racionalizaciones de energéticos, de los diferentes energéticos, dada la coyuntura internacional. Sin embargo, acá en Uruguay nos se agarra con empresas públicas sólidas, preparadas para enfrentar estos shocks internacionales. En el caso de mis colegas y compañeros, queridos compañeros de UTE, y de una larga trayectoria también de política energética, afortunadamente contamos con una matriz eléctrica, luego de 2 décadas de trabajo intenso para llegar a esta matriz renovable, pero no solo por lo renovable, sino que estamos hablando de energéticos autóctonos. Entonces, afortunadamente tenemos una matriz eléctrica blindada a estos avatares del exterior. En el caso de ANCAP, estamos hablando de que sí somos dependientes por ahora, porque estamos buscando petróleo, les aviso, porque también creemos en esa soberanía y en esa seguridad energética. Y por eso es la búsqueda de energéticos autóctonos. Aún no lo tenemos, pero lo que sí tenemos es una empresa estatal de combustibles con una infraestructura robusta y con una política de gestión que además nos permite sobrellevar estas situaciones conflictivas que nos impactan en los precios de los energéticos. Entonces, vuelvo a destacar el rol de las empresas públicas, porque son motor de desarrollo económico, social, pero también lo que mencionaban las compañeras, de justicia en el acceso, en llevar la energía a aquellos lugares alejados y a las poblaciones más vulnerables. También somos motor de innovación y de tecnología en el país. Entonces, quiero poner nuevamente en valor y ahora voy a tratar de explicarles un poco cuál es nuestro rol en la sociedad y por eso decimos, somos energía y somos desarrollo. Y eso es lo que voy a tratar de explicarles. Aquí ya Ariana lo estuvo mostrando, pero estamos mostrando la matriz de consumo energético por fuente. Estamos hablando de fuentes energéticas secundarias y ustedes pueden ver que tenemos un 36% de biomasa, un 35% de derivados del petróleo, 19% de la electricidad, 8% leña y carbón y después los 2 chiquitos que tenemos a la derecha debajo que también le corresponden al grupo ANCAP, que tenemos gas natural y biocombustibles. Pero como verán, nosotros el 35% del uso de los derivados de petróleo están dedicados, un 70% aproximadamente al transporte, un 20% al industrial, 7% a las actividades primarias y un 5% al residencial. Ese es nuestro sector de clientes o consumidores. Si paso a la siguiente, pero ya lo miro al consumo final energético, esto es todo robado de los compañeros de la Dirección de Energía, que allá me están vigilando si estoy poniendo bien los números, pero estamos hablando del año 2024 como está ahí, porque ya saben que el balance preliminar ya está publicado, pero ya está cerrado y con esos preciosos gráficos, así que creo que son muy demostrativos. Pero en ustedes verán que el sector que tiene más consumo en el Uruguay es el industrial, con un 52%, y sostenido primariamente por residuos de biomasa. Luego electricidad y luego entramos nosotros con el fuel oil. Luego viene el transporte con un 25% de consumo, en el que esencialmente tenemos una participación del 99%. Luego viene el residencial con un 14%, el comercial con un 6% y las actividades primarias, que son las agropecuarias, minería y pesca, con un 3%. Pero si ustedes observan, he tratado de destacar que si bien ese sector de consumo es el más pequeño, tiene el 3%, pero también es uno de los mayores clientes de ANCAP. Tienen el 72% también
sostenido por los combustibles de ANCAP. Y acá también, ya ahora me pongo a mostrar directamente toda nuestra canasta de productos. Ahí ustedes pueden ver quienes consumen gasoil, teniendo casi un 85% del sector transporte y un 12% estas actividades primarias que les mostraba. Pero ahí es cuando decimos el gasoil productivo, porque quien mueve la carga de ese desarrollo de las actividades primarias es el transporte. Así que el gasoil nuestro esencialmente va a las actividades productivas. Luego viene la gasolina en vehículos livianos y después pueden ir viendo la participación de otros combustibles en las diferentes áreas del Uruguay. Y acá vuelvo a hacer foco. Estas las debe conocer bien el presidente del Banco República, porque también son un poco robadas de por ahí, de datos bancarios. Y ahí lo que pueden ver es el peso que tienen las exportaciones de los bienes y servicios en el PBI, en el Producto Bruto Interno, en este caso del año 2024. A la derecha, arriba, ustedes pueden ver cuáles son las actividades, las exportaciones de los bienes. Tenemos celulosa, pero tenemos carne, semilla, lácteos, cereales, madera. Todos esos son este sector que, si bien es el consumo el 3%, pero es el que genera el 20% del PBI con sus exportaciones. Lo mismo sucede, pero con una escala menor, toda la venta de servicios, pero también está el transporte, viajes, turismo receptivo, que también hay una cantidad de sectores que obviamente tienen la participación de los combustibles de ANCAP. Entonces, con esto vuelvo a insistir, y acá es donde vengo a decir la energía es desarrollo y formamos parte de eso. Estos son los consumos en el sector agropecuario. Nosotros los tenemos identificados por zonas de actividad, donde ustedes pueden ver qué sectores son los que estamos atendiendo y que nos preocupa. Mes a mes estamos siguiendo cómo evolucionan, porque tenemos que atender zafras, tenemos que mandar a nuestras plantas del interior la cantidad de combustibles necesarios para que puedan dar soporte a todo este desarrollo productivo. Allí van a ver, la principal es la cerealera, pero está arrocera, forestal, ganadera, hortifrutivitícola, lechera y luego todas las actividades anexas al puerto y movimiento de la ciudad. Y acá es la parte en que quiero destacar, porque nosotros no solo somos proveedores de energía para otras industrias, sino que nosotros mismos somos una industria. Y nuestro volumen físico es similar a las plantas de celulosa. O sea, somos una industria potente dentro del país, somos desarrollo nosotros mismos. Y un poco acá está puesto en cifra cuántas son nuestras ventas, que son muy conocidas de los diferentes productos que tenemos, no solo los energéticos, sino que van a estar viendo también cemento y lubricantes, los datos financieros del último año, que también lo vamos a ver porque terminamos con unos buenos resultados. También tenemos 15 instalaciones industriales y 285 estaciones distribuidas a todo lo largo y ancho del país. Damos empleo a 4.600 personas aproximadamente, 2.100 son propios de ANCAP, 1.300 tercerizados y 2.200 de todas las empresas vinculadas del grupo. Y acá quiero mostrarles esto que es muy discutido, acá vienen los números, que yo creo que muchas veces lo han visto, que es el valor de contar con esta empresa de combustibles. Esto acá lo que está mostrando, ustedes me dirán, esto es viejo, va del 23 al 24, y en realidad tiene una razón de ser. Las barras azules son los precios de importación reales, y las barras naranjas son los valores estimados con una metodología para determinar el precio si fuéramos un importador eficiente. ¿Y por qué tomamos ese espacio, ese periodo de año? Porque fue el momento en que ANCAP tenía la refinería parada en su mantenimiento programado y entonces
todo el país es abastecido con combustible importado. Entonces, es el momento en el que hacemos la compra, digamos, más eficiente, con la mejor escala para abastecer, para realmente simular un importador. Y ustedes ven que seguimos siendo igual más eficientes, nos siguen midiendo con una eficiencia internacional, que ahí se puede ver. Seguimos siendo, esto es el gasoil, pero ocurre muy parecido, pero con una brecha menor, en el caso de las gasolinas. Pero con esto quiero llegar a mostrarles. Hasta ahí estuvimos viendo un valor teórico de importador, acá estamos viendo el mundo de verdad. La línea azul es el precio del petróleo, la línea roja de la gasolina y la línea verde del gasoil. Y ahí ese pico que ustedes ven a la izquierda es el año 2022, esa fue la crisis de Rusia-Ucrania. Que los precios, al igual que ahora, se dispararon. Pero si ustedes miran en marzo, esa pendiente de crecimiento fue aún mayor. La disparada de precios en el año 2022 fue de un 21%, en este momento fue de un 46%. ¿Qué quiero mostrarle? Lo estresante de esta situación, de este contexto. Pero si ustedes ven allí, lo que hay entre el azul y cada uno de los combustibles es lo que llamamos el crack spread. Es el margen que queda de transformar el crudo en un combustible derivado. Entonces, si nosotros fuéramos un importador privado, si no fuéramos públicos, nosotros tendríamos, como le está sucediendo a la mayoría de los países, que haber trasladado los precios reales de estos combustibles. Y entonces ustedes vean ese tamaño. Pero aquí es el que voy a mostrar, el rol nuestro, y acá miro a mi compañero Gustavo, que insistimos mucho con esta mirada de que somos una empresa nacional. Y si ustedes ven el azul, yo les conté hoy que era el precio del crudo, y si ven una línea que intenta ser paralela en punteado azul, eso podría ser, o debería ser, el margen que ANCAP precisa para tener una empresa equilibrada. Todo lo otro que sucede en el mundo, en cierta manera nosotros estamos blindados. Esos spread, esas diferencias que se generan en el exterior, responden a tensiones geopolíticas, a cuestiones de oportunidad, a cuestiones de fletes. Entonces, nosotros, para obtener esos derivados, no estamos expuestos a eso. Y por eso es que podemos trabajar, como se dice o se ha dicho habitualmente, dejando sobre la mesa el no ganar una parte. Y eso es, como digo, todavía no tenemos nuestro petróleo, pero sí tenemos una empresa que compra una materia cruda, la produce en derivados y además deja valor en el país. No solo valor económico, lo que dijimos hoy, valor económico, en empleo, en innovación y en tecnología. Y es ahí donde empezamos a trabajar esto que está muy en boga del tema de las tarifas y por qué ANCAP puede ser ese brazo ejecutor de los ministerios, o mejor dicho, el servicio del país, para poder atenuar o mitigar estas crisis energéticas. Acá es un poco lo que acá estamos viendo, la Super 95, la gasolina, y acá sí estamos comparando. La línea roja es el precio de un importador teórico y la línea azul son los precios reales que se pusieron. Si ustedes miran el pico del 2022, sucedió esto que les estoy comentando. Los precios estuvieron por debajo porque no era necesario que la empresa se hiciera de una super ganancia. No estamos para la renta por la renta como un privado. Estamos para trabajarlo, para dejarlo al servicio del país. Aquí ustedes también pueden ver el mes de marzo que nuevamente las tarifas quedan por debajo de lo que es la paridad de importación. Idéntico nos sucede con el gasoil. En este caso, como ustedes verán en marzo, tenemos un gran salto y además acentuado con una pendiente muy, muy inclinada que
es lo que yo les contaba hoy. La disparada de los precios ha sido mucho más compleja que en el conflicto de Rusia-Ucrania. Pero acá ya me voy a meter en unos números horribles, como ven ahí, unos gráficos poco amigables, pero ¿qué quiero contarles? La empresa pública, esta empresa pública, no solo está medida por parámetros internacionales para mirar nuestra eficiencia y cómo nos desempeñamos, si fuéramos un importador neto, sino que nosotros también, es una preocupación para nosotros el estar trabajando en forma eficiente. El trabajar en forma eficiente reduce costos. Entonces, si reducimos esos costos, los márgenes nuestros también pueden ser más productivos o pueden ser utilizados de otro modo. Y esto que les estoy mostrando aquí son herramientas que nosotros utilizamos para medirnos cómo somos respecto de otras refinerías de la región y además del mundo. Las refinerías tienen diferentes complejidades, tenemos diferentes productos, tomamos diferentes crudos de acuerdo a la producción que queramos conseguir. Pero cuando nos comparamos en estos índices de eficiencia, nos comparamos con refinerías que son del mismo tamaño y del mismo tipo de procesamiento de crudo que nosotros. Ahí ustedes pueden ver, lo que van a ver cortado el año 2025 es el azul, continuo, el que está por la línea punteada. Ahí estoy viendo la utilización de las unidades de nuestra refinería. Y como verán, hay un corte entre agosto y octubre, que todos recordarán, fue que no pudimos trabajar con nuestra refinería y hubo que importar derivados por la falla que tuvimos en el PLEM en José Ignacio. Pero acá lo importante es mostrarles que estamos trabajando con una utilización de las unidades a comienzos de 2025 o fuera del problema del PLEM, con un trabajo al 85% de todas nuestras unidades. Eso es un valor muy bueno en comparación con las refinerías del mundo. A la derecha lo que van a ver, ahí es la unidad de destilación, es la unidad que recibe el crudo, y si ustedes pueden ver, estuvo trabajando al 99 y al 98%. Estuvimos trabajando y logrando un trabajo muy potente en nuestra refinería. Ya les digo, si nos comparamos esos meses con el resto de la refinería, las superamos. También este es un índice que es muy importante, que es la intensidad, el índice de intensidad energética. Esto es cuánta energía consumimos. Y en eso ustedes pueden ver la línea azul, que es como estuvimos trabajando en el 2025, y la línea punteada roja que ven, o naranja, no sé cómo sale, amarilla, que sale allí, es el valor teórico al que nos deberíamos ir aproximando para ser eficientes, consumir la cantidad de energía necesaria que realmente corresponde a nuestra refinería. En el correr de los años, no está representado aquí, pero hemos ido acercándonos cada año a ese valor teórico de eficiencia. Y bueno, para transmitirles también, acá es un resumen muy cortito, pero sí quería transmitirles. ANCAP trabaja bajo fuertes criterios de suministro, sabemos que tenemos el monopolio, sabemos que sostenemos el desarrollo y por eso estamos en constante preocupación y trabajo para el fortalecimiento de los activos críticos para la descarga del crudo de nuestro negocio central, que es la producción de combustibles. Para eso voy a detallar rápidamente algunos de los proyectos que se van a estar o ya se están desarrollando en 2026 y 2027. En materia de fortalecimiento de estos activos, estamos ahora, en pocos días, se está haciendo el cambio de la monoboya en Terminal del Este, que tenemos 2 boyas que trabajan, que tienen 50 años y trabajan en forma alternada cada 10 años. Y este cambio es necesario hacerlo para garantizar la operativa y además estar con condiciones seguras desde el punto de vista medioambiental también. Y tenemos en inicio de desarrollarse, que lo está haciendo un astillero nacional, estamos haciendo un nuevo barco de soporte a las operaciones en Terminal del Este, al cual llamamos ANCAP noveno, y estaríamos, estamos en noveno, pobre
Ya hace rato que se fue el 9º, perdón. Ahora vamos a dejar ir al 8º. Estamos haciendo el cambio del 10º por el 8º. Y esto es lo que nos da, es una robustez en la descarga del crudo, porque estamos incorporando un barco más actualizado, con menos costos de mantenimiento, y que además permite dar apoyo a las tareas de control medioambiental en las descargas del crudo. Después paso a otro de los puntos que es importantísimo, por esto que yo le decía de reducción de costos y tratar de trabajar más eficiente desde el punto de vista económico. Ahí estamos trabajando en la ampliación de la capacidad de descarga de planta de tablada, incorporando nueva tecnología y modificando lo que es la carga superior o top, la carga top loading por bottom loading, que lo que estamos haciendo en ese sentido es que ser más eficientes porque permite una carga a un caudal mucho mayor y además con mucha más seguridad para las personas que están operando esta carga. También se está fortaleciendo la carga de camiones y también de trenes, no quedó allí, de vagones, en Refinería de La Teja. Este proyecto lo que pretende es robustecer o dar una capacidad redundante a la planta de tablada. La planta de la tablada es la mayor planta de distribución y de suceder algo no tenemos una segunda planta que pueda trabajar dando soporte. Entonces, el desarrollo de este proyecto, este plan dentro de la refinería, va a estar alcanzando hasta el 40-45% de redundancia de la tablada, fortaleciendo la garantía de suministro. También tenemos, y estará a mediados de este año, pronto el muelle de Paysandú, el muelle de descarga. Eso obviamente permite optimizar mayores cargas que hacerlo por ruta y por camiones. Y este nuevo muelle permite trabajar a mayores alturas de agua y también trabajar en la noche, que nuestra instalación anterior de descarga no estaba permitiendo hacerlo y había tenido algunas dificultades. Esto también es para fortalecer todo lo que es la distribución hacia el interior del país. En cuanto a tecnología y automatizaciones, también estamos trabajando a la interna de la refinería en todo lo que es sustitución de servicios de calefacción, todo lo que es el tracing, el calentado de tanques, tanto de asfalto como de fuel oil, tratar de hacerlo por sistemas eléctricos para reducir las emisiones en nuestras operaciones y también con bombas de calor. También estamos instalando un sistema de seguimiento en tiempo real del margen de refino, esto es ir ajustando los caudales y la producción de los combustibles de acuerdo a cómo se estén reflejando esos márgenes en cada uno de los combustibles. También estamos trabajando en un nuevo laboratorio de combustibles de refinación dentro de la refinería. Tenemos un laboratorio muy obsoleto, pero tiene la virtud de ser el laboratorio de combustibles del Uruguay. Es el laboratorio que puede hacer ensayos que no existen en el país. Entonces, es más un compromiso también interno por el cuidado de las personas, por la calidad de los productos, que estamos desarrollando ese laboratorio. En cuanto a temas ambientales, de cuidado del medio ambiente, se está comenzando a trabajar en la producción, en ir eliminando el gasoil 50, es el que tiene 50 ppm de azufre, por razones ambientales, tecnológicas, por los nuevos motores, para ir evolucionando hacia las nuevas tecnologías y reduciendo obviamente la emisión de azufre al ambiente. También se está trabajando en un cambio de fuentes de uso de agua dentro de la refinería, no solo en cantidad, reducir el uso de cantidad y el uso de vapor, como lo comentaba en el tema del calentamiento, sino que además estamos usando agua potable y todos somos conscientes de lo que vale el agua potable ahora en el país. Entonces es una medida ambiental, pero también con esta mirada social y de atender otras necesidades del país. En cuanto a soberanía energética, que no llegué a comentarles, el importar el petróleo pesa en las importaciones de todo el país, pesa un 15%.
bueno, si importáramos derivados se podrán imaginar que sería mucho peor esto también. Así que lo que tenemos desarrollado, que es de público conocimiento, es que tenemos 7 áreas en el offshore del país, en el que estamos realizando actividades de exploración y que se vienen cumpliendo con un cronograma que es el estipulado en los contratos. Y en materia de transición energética, porque así como tenemos que sostener el país ahora con combustibles, somos conscientes de que tenemos que ir evolucionando hacia una transición energética. Y muchos de los que estamos acá somos responsables de caminar hacia esa transición energética, pero hacerlo en forma robusta y además equilibrando lo que es el desarrollo económico con el social y con el ambiental. Es por eso que cuando hablamos de una transición, y en ese sentido estamos trabajando en conjunto con UTE todo un desarrollo de electrolineras en las estaciones de servicio ANCAP. Ya están programadas para este año entre 5 y 8 estaciones con electrolineras de ANCAP en la zona sur, en la faja sur del país, y con 14 precontratos firmados con diferentes concesionarios por el interés de instalar también en esas estaciones electrolineras. También venimos trabajando en forma conjunta y con la DNE, bajo la coordinación de la DNE, de la Dirección de Energía, en un piloto de movilidad con el objetivo de desarrollar el conocimiento, trabajar con la academia, generar los proveedores. Entonces, planteamos iniciar con un piloto que va a empezar trabajando con 2 camiones a 8, pudiendo trabajar con otros interesados, pero estamos trabajando con bastante celeridad. Y por último, dentro de la transición energética, pero no menos importante, y además por el volumen que podría llegar a potenciarse, es un mayor desarrollo del gas natural. No solo por ductos, sino tratar de usar gas natural comprimido que pueda facilitar el acceso a localidades que no cuentan con ductos. Y por acá los dejo, y muchísimas gracias a todos, y no hay preguntas.